Amigos de YouTube, nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante. Bienvenidos a esta Agenda de Karen. Hoy vamos a estar presentes en la rueda de prensa que tiene como objetivo mostrar a las personas cómo fue el desempeño del régimen de ahorro individual con solidaridad, y además vamos a hablar con Jorge Llanos, quien es director de estudios económicos de Asofondos, para que nos muestre cómo les ha ido a los fondos de pensión y cómo tomar una decisión informada acerca de este tema tan importante. Así que no se pierdan este video. Pese a que 2018 fue un año de marcadas fluctuaciones, en medio de tensiones comerciales a nivel global y un alto grado de incertidumbre, el balance para los afiliados a los fondos de pensiones en Colombia mostró resultados positivos. Los rendimientos de ahorro pensional fueron más de 403.000 millones. Ahorro pensional de los trabajadores llegó a 234,6 billones. Además, el desempeño de fondos de pensiones fue superior al de los mercados de renta variable en Colombia, de la región y de países desarrollados. También, el número de afiliados creció en 4,1% y llegó a 15,5 millones en 2018. Hablamos con Jorge Llanos, director de estudios económicos de Asofondos. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, y me encuentro con Jorge Llano, que es la persona responsable de realizar los estudios económicos para Asofondos. Jorge, bienvenido a la Agenda de Karen. Muchas gracias, Karen, por tu invitación. Bueno, y hoy te invitamos porque hemos visto mucho durante estos últimos días unas afirmaciones que queremos esclarecer con cifras y hechos económicos sobre qué régimen de pensión es mejor. Sabemos que es dependiendo, ¿no? Como depende de cada usuario, pero vamos a hablar de esas tres afirmaciones que han estado circulando por redes sociales para que las conversemos. Y la primera es que todo aquel que se pase al régimen público le va mejor, como indiscutiblemente. Eso es un gran mito porque solamente el 5% de los afiliados le va mejor en el régimen público. Al restante 95% le va muchísimo mejor en un fondo de pensiones. ¿Y por qué digo esto? Porque lastimosamente un gran porcentaje de afiliados no se va a pensionar. El 80% de los afiliados no se va a pensionar por la altísima informalidad laboral. Y ellos van a recibir una devolución de sus aportes. En promedio, las devoluciones de los aportes en el régimen público en 2017 fueron 4 millones de pesos. En comparación con 35 millones de pesos que reciben en un fondo de pensiones. Entonces le pregunto a todos tus grandes televidentes que te ven, ¿qué prefieren? ¿35 millones o 4 millones de pesos? La respuesta para mí es muy clara. Sí. Y esto es para el 80% de los afiliados. Después hay un 10% que se va a pensionar con un salario mínimo. Y en un fondo privado de pensiones le piden 3 años menos de cotización. Entonces, si yo me voy a pensionar con un salario mínimo aquí o allá, pero me piden 3 años menos de cotización, ¿dónde prefiero estar? Pues también prefiero en un fondo privado de pensiones. Y hay un 5% que tiene altos ingresos, pero tiene pocas semanas cotizadas, ya sea por maternidad, por ejemplo. Es un gran elemento que afecta la cantidad de semanas que yo cotizo, ya sea porque me fui a vivir afuera un rato y tengo altos ingresos, me puedo pensionar por plata en un fondo de pensiones, pero si me paso al régimen público no logro las 1.300 semanas que se están requiriendo. Entonces voy al fondo público, a la administradora pública, no me pensiono y me hubiera podido pensionar en un fondo privado teniendo todas las comodidades de estar, digamos, jubilado y lo más tranquilo posible. Ese es el 95% de los afiliados y solo el 5% restante le conviene la administradora pública. Bueno, Jorge, y antes de continuar quiero decirles que ustedes pueden saber sobre estas características de cada régimen y digamos cómo aplicar a cada uno de ellos a través de un video que está saliendo en este momento en pantalla, en donde entrevistamos a Freddy Castro, que es experto en pensiones y profe del CESA. Entonces, Jorge, el segundo, afirmación, el gran mito, la gran mentira, que se está moviendo mucho en redes sociales es que los fondos y los grupos económicos se quedan realmente con el dinero de los usuarios. ¿Qué podríamos decir con respecto a esto? Eso es un gran mito. Ahora decíamos que a quienes no se pensionan se les devuelve 35 millones de pesos versus 4 millones de pesos. La gran diferencia que hay entre esos dos montos es precisamente los rendimientos que generaron las inversiones. Rendimientos que en su totalidad van para los afiliados a los fondos de pensiones. Hoy en día tenemos 15.5 millones de afiliados y es para todos ellos que van los rendimientos que se generan por las inversiones realizadas. En 2017 se generaron rendimientos por 28 billones de pesos,
En los últimos 2 años, 28.5 billones de pesos se han generado y todos han ido a las cuentas de los afiliados a los fondos de pensiones. Esa plata no se lo queda en los grupos económicos. Esa plata es por y para los afiliados para que tengan mayor ahorro y mejor pensión. Además tenemos entendido que ustedes realizan reportes sobre cómo están conformados los portafolios y cómo también, digamos, se va distribuyendo esas regalías, ¿no?, de rentabilidad. Sí, nosotros todos los días, las administradoras de fondos de pensiones, todos los días mandan a la Superintendencia Financiera en qué está invertido, cómo está invertido, cuánto se valorizaron y todo para hacerle un seguimiento y para hacer lo más transparente posible el uso de esos recursos y de esas inversiones que, repito, son para los afiliados. Bueno, Jorge, y tercera afirmación, tercer mito, es que en el fondo público todo el mundo se pensiona y en el privado nadie se pensiona. ¿Cómo es eso ahí? Eso es muy curioso porque si uno mira las cifras y si uno mira todas las proyecciones, dicen que de los 6.6 millones que tiene el régimen público, el 10% solamente se va a pensionar. Eso quiere decir que el 90% no se va a pensionar, va a recibir una devolución que en promedio va a estar en los 4 millones que hablábamos al inicio. Entonces al 90% claramente no le conviene estar en la administradora pública y debería pasarse a un fondo privado para poder recibir una devolución mucho más grande. Esto es algo muy importante porque no todos están pensionando, pero sí muchos están recibiendo estas devoluciones y esas devoluciones pues al final de cuentas 4 millones de pesos después de 10 años de cotización pues no van a servir mucho para que esa persona esté mucho más tranquila en la vejez. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta intervención en la agenda de Karen. Recuerden que ustedes pueden buscar más información en la lista de reproducción que tenemos sobre Hablando de Pensiones. Y ahí está los regímenes, las características, qué le conviene más a cada persona. Recordemos que es una decisión que debe tomarse de manera informada. Informada, cada caso es único, hagan la doble asesoría si quieren saber más de su situación pensional. Así que cualquier cosa también estamos dispuestos a escucharlos, a leerlos en los comentarios de la parte de abajo. Muchas gracias, Jorge, por esta intervención. Muchas gracias, Karen. Bien, y hasta aquí la agenda de Karen. Recuerden que estos videos los pueden encontrar en la lista de reproducción sobre pensiones y es muy importante que tomemos decisiones informadas. Recuerden que por ley ustedes tienen derecho a la doble asesoría para saber en cada caso qué conviene más. Así que se despide de Colombia Karen Suárez y recuerden que estos videos y este canal es para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!